Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capítulo 15. El hospital. Izuku dejó que mamá lo llevara a la sala de espera y él se sentó mientras ella se dirigía al escritorio para completar el papeleo. Cuando terminó, vino y se sentó a su lado, pero no había nada que pudiera decir para mejorar la situación, así que simplemente se sentaron en silencio hasta que se llamó a Izuku. Una enfermera los llevó a una sala de examen y tomó los signos vitales de Izuku. Ella miró los moretones de Izuku, luego miró a Inko con sospecha. ¿Qué pasó? Ninguno cosa. Izuku dijo rápidamente. Me acabo de caer. Hubo una pelea en la escuela. Inko interrumpió. Me ha estado escondiendo el acoso, así que tiene sentido que también señor lo oculte, pero ya no tienes que hacer eso, Izuku. Izuku volvió a mirar al suelo y la enfermera asintió antes de irse para ir a buscar al médico. Izuku. Lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por el doctor abriendo la puerta. Izuku Midoriya. Izuku asintió y el médico se sentó junto a la mesa de examen en la que estaba sentado. ¿Puedes decirme qué está pasando? Estoy bien. Izuku dijo. Puedo manejarlo, mamá está preocupada. Izuku. Inko estaba empezando a exasperarse. ¿Por qué Izuku no dejaría que lo ayudaran? Está bien. El doctor sonrió. Estoy seguro de que eres un joven fuerte. Pero, ¿por qué no me muestras lo que le preocupa a tu mamá, para aliviar sus nervios al menos? Izuku frunció el ceño por un momento antes de quitarse la chaqueta del uniforme, luego la camisa, luchando mientras trataba de desabrochar los botones con una mano. Inko casi lo ayuda, pero una mirada fue suficiente para decirle que Izuku necesitaba hacer tanto por su cuenta. Ella luchó por no jadear de horror cuando vio la colección de moretones que se había estado escondiendo debajo de su ropa, algunos ya en las etapas de curación, lo que significaba que esta estaba lejos de ser la única paliza que Izuku había recibido. Sin embargo, el médico se limitó a tomarse las heridas con calma y comenzó a pinchar suavemente su brazo. ¿Esto duele? Izuku hizo una mueca, pero negó con la cabeza. El doctor suspiró. Me sentiría más cómodo con unas radiografías, ¿de acuerdo? Señora Midoriya, quédese aquí y yo acompañaré a Izuku a radiología, ¿de acuerdo? Izuku pensó que todos estaban exagerando. Sí, le dolía el brazo, pero no estaba roto. Probablemente. Honestamente, Izuku no había pensado qué pasaría si así fuera y no habían ido al hospital, pero su brazo no le dolía lo suficiente como para romperse. Después de que se tomaron las radiografías, esperaba que el médico lo llevara de regreso a la habitación donde estaba esperando su madre, pero el médico lo llevó a otra diferente. El doctor cerró la puerta y se volvió hacia Izuku. Midoriya. Solo quiero que sepas que estás a salvo aquí y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte, ¿de acuerdo? Izuku asintió. No estaba muy seguro de por qué el médico le estaba diciendo esto. ¿No era para eso para lo que estaban los médicos? Bien. Dijo el doctor. Ahora, ¿está todo bien en casa? Izuku miró al doctor confundido. ¿Sí? ¿Por qué no sería así? Bueno, a veces, cuando los niños llegan con lesiones como las tuyas. Los ojos de Izuku se agrandaron. ¿Crees que mamá me hizo esto? No. Trató de agitar instintivamente los brazos frente a él, pero hizo una mueca por el dolor que le causó la acción. No, mamá nunca me haría daño. ¿Estás seguro? Preguntó el doctor en voz baja. No tienes que protegerla. No. Yo solo. Izuku comenzó a llorar de nuevo. Amo a mi mamá. No le conté sobre el acoso porque no quería que se preocupara y no había nada que pudiera haber hecho de todos modos y no quería meter a nadie en problemas, pero luego empeoró y todavía no le dije y luego sucedió hoy y luego el director llamó y no quería venir aquí y ahora ella se va a meter en problemas y todo es mi culpa y... Respira, Midoriya. El doctor parecía un poco asustado. Tu mamá no se va a meter en problemas. Solo necesitábamos asegurarnos de que no hubiera ningún abuso y, para eso, teníamos que preguntar sin ella en la habitación. No quise asustarte, lo siento. Izuku asintió temblorosamente. Está bien, eso tiene sentido. Lo siento. El doctor sonrió. No es culpa tuya.
Me alegra que tu mamá te esté cuidando, solo, avísale en el futuro. Hazle el trabajo un poco más fácil, ¿de acuerdo? Está bien. Se sintió un poco mal por mentirle al médico, pero las cosas mejorarían mucho si mamá pensara que se trataba de un incidente aislado. Ella no tendría que preocuparse tanto. El médico lo acompañó de regreso a la habitación donde mamá estaba esperando y abrió el archivo que le dio el radiólogo. Está bien, parece que tiene una fractura en el brazo izquierdo, pero sus costillas están bien, así que esa es la buena noticia. Solo se necesita alinear el hueso y ponerle un yeso y estará listo para irse. ¿Qué color quieres? Izuku se encogió de hombros. Hace unos meses, probablemente habría optado por los colores de All Might, pero ahora. Verde está bien. Decidió finalmente. No necesitaba coincidir con su equipo de vigilante, pero el verde era su color de vigilante, por lo que lo hizo sentir útil. No como un deco al que le rompieron el brazo en la escuela y acusaron a su madre de abuso infantil. Fue tan estúpido. El yeso tardó más en ponerse de lo que Izuku había pensado. Tuvo que secarse entre las distintas capas, pero al final, tenía un yeso semicómodo que encerraba su brazo desde el codo hacia abajo. Ahora, si tan solo tuviera amigos para firmarlo. Está bien, Midorillas, están casi listos para irse. Solo enviaré a la enfermera que pueda repasar cómo cuidar el yeso. Muchas gracias. Mamá dijo. El doctor sonrió, es un placer. Una vez que estuvieron solos, cayó el mismo silencio incómodo que había dominado toda la tarde. Inko miró a Izuku y se preguntó cómo mencionar lo que había comenzado a pensar mientras Izuku estaba recibiendo sus radiografías. No creo que la escuela esté funcionando. Dijo finalmente. Izuku la miró, ¿qué? La escuela. Ella dijo. No creo que encaje bien. Si supieran lo que esos otros niños te estaban haciendo y te culparan en lugar de hacer algo para detenerlo, entonces, suspiró, pero sé lo cerca que siempre has estado con Katsuki. No quiero separarte de él. Izuku se mordió el labio e Inko pudo ver su cerebro trabajando horas extras mientras debatía qué decir. No creo que Kak-chan me extrañe. Inko sintió que su corazón se rompía de nuevo. Katsuki. Ella había esperado que él hubiera protegido a Izuku porque quería ser un héroe, pero con lo roto que sonaba Izuku y lo convencido que parecía de que Katsuki no lo extrañaría, entonces, oh, su pobre bebé, podríamos considerar la posibilidad de transferirte a una escuela diferente. Ella dijo. Para su sorpresa, Izuku negó con la cabeza, no tendría ningún sentido. Yo soy el problema y eso va a ser el mismo donde quiera que vaya. Ir a una nueva escuela solo significaría que sería un chico nuevo y sin peculiaridades. Inko frunció el ceño. Desafortunadamente, vio la lógica de Izuku. El acoso había comenzado porque le diagnosticaron sin peculiaridad e Izuku tenía razón, eso no iba a cambiar. Le gustaría creer que una nueva escuela sería mejor y más amable, pero, los niños eran crueles. Había una buena posibilidad de que sus nuevos compañeros de clase fueran tan malos o incluso peores que los que él tenía ahora. Ella no podía hacerle eso. Pero tampoco podía, en buena conciencia, enviarlo de regreso a Aldera. No después de cómo habían tenido la audacia de culparlo por ser intimidado. Pero, ¿qué otras opciones había? ¿Y si pudiéramos encontrar algo en línea? Ella sugirió. No puedes ser intimidado por otros estudiantes si no hay ninguno. Izuku parecía escéptico, ¿existe algo así? Inko se encogió de hombros, no lo sé, pero si lo hace, al menos lo investigarías. ¿Ves si es algo que te interesaría? Izuku pensó por un largo momento e Inko estaba empezando a preocuparse de que de alguna manera había dicho algo incorrecto cuando Izuku sonrió, está bien, mamá. Prometo que lo investigaré cuando lleguemos a casa. Perfecto. Dijo Inko. Cuando lleguemos a casa, no nos vamos a preocupar por nada más que cenar y ver la televisión. Trato. Izuku se rió, trato. Hubo un golpe en la puerta y la enfermera entró, hola, Midorillas. Estoy aquí para darte algunas instrucciones, entonces estarás listo. Ese yeso debe permanecer colocado durante unas 6 semanas para que su brazo tenga el tiempo suficiente para sanar. Manténgalo seco y no participe en ningún deporte o actividad vigorosa que pueda irritarle el brazo hasta que le quite el yeso.
Asegúrese de llamarnos si cree que algo anda mal y eso es todo. Eres libre de irte. Mamá agradeció a la enfermera y se fueron. Izuku sintió que su estómago se retorcía mientras revisaba mentalmente las instrucciones. No se le permitió realizar ninguna actividad física que pudiera empujar su brazo durante el próximo mes y medio. Si lo hacía, podría volver a lesionarse el brazo, lo que causaría más problemas a todos y haría que mamá pasara por toda esta preocupación de nuevo, y no podría hacerle eso. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer con su vigilantismo? Capítulo 16. Investigación. Shouta miró el archivo en busca del villano cangrejo mientras esperaba a que llegara Tsukauchi para poder interrogarlo. De todos los traficantes de Trigger que había atacado en los últimos años, la mayoría simplemente eludió sus preguntas y algunos intentaron huir, pero nadie más se había inyectado antes de que él tuviera la oportunidad de hacer una sola pregunta. En la línea de trabajo de Shouta, una reacción como esa significaba que la persona tenía algo que ocultar. Según sus archivos, el villano cangrejo se llamaba Junio Hamasaki y algunos traficantes de nivel medio le habían señalado a Shouta, diciendo que les vendió las drogas. No podía estar en cualquier lugar cerca de la cima, él no tiene ni de cerca suficientes conexiones para traer los medicamentos relevo de América, pero era el distribuidor de más alto nivel Shouta había encontrado hasta ahora. Todo apuntaba a que Hamasaki sabía algo. Por eso había luchado con uñas y dientes, incluso contra un niño como Viridian. Shouta respiró hondo y se recordó a sí mismo que el desencadenante a menudo inducía la ira, por lo que probablemente Hamasaki no había estado pensando con total claridad cuando casi mata a Viridian. Shouta trató de ignorar la voz en su cabeza que decía que había estado pensando con claridad cuando se dosificó, y claramente sabía lo que sucedería. No serviría de nada golpear a Masaki en la cara en el momento en que entró en la sala de interrogatorios, pero eso no significaba que a Shouta le tuviera que agradar el tipo. Tsukauchi caminó tranquilamente por la puerta de la estación y puso su gabardina en la silla en su escritorio. Siento llegar tarde, Eraser. Estaba almorzando con un viejo amigo. Shouta gruñó en respuesta, ¿estás listo? Tsukauchi asintió y tomó el archivo, luego llevó a Shouta a la habitación donde estaba esperando a Masaki. Primero tenían que pasar por la sala de observación, lo que significaba que Shouta pudo ver bien al villano a través del cristal. Había esperado que el tipo fuera desafiante, considerando lo duro que había luchado para evitar ser arrestado, pero en cambio Hamasaki estaba pálido y nervioso. Parecía aterrorizado. Tsukauchi lo vio mirando, ha sido así desde que lo trajiste. Hemos intentado decirle que está a salvo aquí, pero obviamente no nos cree. Definitivamente da crédito a su suposición de que él realmente sabe algo. Shouta sintió y siguió a Tsukauchi a través de la puerta. Ambos se sentaron a la mesa frente a Masaki, que de cerca se veía aún peor. Una de sus manos estaba golpeando la mesa y una fina capa de sudor cubría su frente a pesar de que la habitación tenía aire acondicionado. Tenía información, eso era seguro, el único problema ahora era conseguir que hablara. Está bien, ¿sabes por qué estás aquí? Comenzó Tsukauchi. Eraser te detuvo hace unos días por posesión de Trigger y por agredir a un prohéroe, los cuales tienen penas de prisión adjuntas. Sin embargo, la ley está dispuesta a ser indulgente y a tomar tiempo libre de su sentencia si nos proporciona información útil. Hamasaki negó con la cabeza, no sé nada. Luchaste con uñas y dientes para no responder a mis preguntas. Shouta dijo secamente. ¿Quién te vende el Trigger? No sé de qué estás hablando. Hamasaki miró a la cámara y Shouta frunció el ceño. ¿Le tenían miedo a los policías sucios? Eso no puede ser. Claro, la operación del Trigger estaba creciendo, pero los villanos tenían que tener una cantidad significativa de poder para atraer a un policía a su lado y eso llevó tiempo. Trigger solo había estado en Japón unos años, por lo que tenía que tener miedo de otra persona. Podríamos intentar encontrar una manera de endulzar el trato. Tsukauchi lo intentó. Seguramente hay algo que te haría la vida más cómoda tras las rejas. Quizás la custodia protectora. No importa lo cómoda que sea una celda si nunca vives para verla. Murmuró Hamasaki. Tenemos los recursos para protegerlo. Dijo Shouta.
Quien esté detrás del trigger, no puede ser lo suficientemente poderoso como para llegar a usted en protección de testigos. Lo estás subestimando. Hamasaki dijo sombríamente. Crees que son solo algunos tipos en el sótano de su madre, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. No sabes con lo que estás lidiando. Shouta miró a Tsukauchi, quien se inclinó hacia adelante. Entonces cuéntanos. ¿De quién tienes tanto miedo? Hamasaki vaciló, luego cerró la boca de golpe. No. No digo nada más. Bueno, entonces supongo que tendremos que aprender por las malas. Tsukauchi se puso de pie. Vamos, Eraser. Este tipo, obviamente, no quiere decirnos nada. Es su culpa si morimos porque no sabíamos a quién evitar. Shouta se puso de pie. No estaba seguro de que Hamasaki fuera a ser manipulado tan fácilmente, pero Tsukauchi ya había hecho su movimiento y, bueno, valía la pena intentarlo. Ciertamente, no iban a conseguir nada negociando. Para su sorpresa, apenas habían abierto la puerta para irse cuando Hamasaki dijo nadie lo ha visto nunca. Shouta y Tsukauchi intercambiaron una mirada, luego cerraron la puerta y volvieron a sentarse. ¿Es solo un hombre? Preguntó Tsukauchi. Detrás de toda la operación de Trigger. Es más grande de lo que piensas. Hamasaki dijo suavemente. No es solo el Trigger, sino, simplemente deja de investigarlo. Es demasiado poderoso, nunca tendrás una oportunidad. Así que el hombre detrás de la operación de activación japonesa tenía una reputación terrible. No era la primera vez que Shouta se encontraba con un villano que usaba su reputación para asegurarse de que la gente no se defendiera. La mayor parte del tiempo, esos tipos eran ladridos y no mordían. Hablaron de sus peculiaridades y conexiones, pero en el peor de los casos eran villanos de rango B, no los de rango S que se decían ser. ¿Tienes un nombre? Preguntó Tsukauchi. Entonces sabemos a quién evitar. Hamasaki negó con la cabeza, nadie sabe su nombre, pero, lo llaman el símbolo del mal. Shouta entrecerró los ojos. El símbolo del mal. Como una obra de teatro con el símbolo de la paz. No es de extrañar que la gente le tuviera tanto miedo a este tipo si se mostraba igual a Olmigt. Miró a Tsukauchi, sorprendido de ver miedo en su expresión también. Tenía que saber que este símbolo del mal era un farol, ¿verdad? De repente, una alarma penetrante dividió el aire, haciendo que los tres se estremecieran. Sans entró corriendo a la habitación no un segundo después, con el pelo de punta mientras gritaba, hay un ataque de villanos justo afuera. Necesitamos todas las manos a la obra. Shouta maldijo y salió corriendo, con las manos en su arma de captura. Había una pequeña multitud afuera y los civiles gritaban mientras huían de la docena de villanos menores que estaban atacando al azar, como si estuvieran tratando de hacer el mayor daño en la menor cantidad de tiempo. Los buitres de los medios ya estaban comenzando a levantarse y filmar, aunque al menos tuvieron el buen sentido de mantenerse alejados de la pelea principal. Los villanos eran más como matones, pero todavía había suficientes para ser peligrosos si Shouta no los derribaba rápidamente. Activó su peculiaridad y miró al más cercano, un tipo disparará balas de sus dedos, luego lo envolvió rápidamente y lo arrojó hacia la policía que esperaba, luego comenzó con el siguiente. Roglok apareció mientras Shouta había estado luchando, por lo que logró derribar a uno de los villanos, bloqueando una cuerda a su alrededor. Entre los dos, solo les tomó otros 10 minutos reunir a todos los villanos y ponerlos bajo custodia policial. No habría tardado tanto si no hubiera tantos. Las pandillas no habían sido un problema desde que Olmigt se convirtió en el número 1, entonces, como habían decidido tantos matones atacar la estación de policía al mismo tiempo, tenían que ser bastante estúpidos para atacar un lugar que sabían que estaba lleno de policías. Incluso si no le tenían miedo a la policía, los héroes profesionales siempre entraban y salían de la estación, entonces, ¿por qué atacar? Simplemente no tenía sentido. Lentamente, lograron sacar a todos los villanos de la calle y llevarlos a las celdas de detención dentro de la estación. Iba a haber tanto papeleo. Afortunadamente, la mayor parte lo haría la policía, pero aún así, Shouta no estaba ansioso por hacerlo. Sin embargo, eso podía esperar hasta que él y Tsukauchi terminaran de interrogar a Masaki. El ataque tuvo un momento terrible.
Recién habían comenzado a obtener información útil cuando ambos tuvieron que irse para manejar el ataque, así que con suerte podrían continuar donde lo dejaron, aunque Shouta no se estaba haciendo ilusiones. Había sido un milagro que hubieran podido sacar todo lo que tenían del tipo, y el ataque probablemente lo habría dejado en silencio. Fue molesto. Localizó a Tsukauchi y juntos se dirigieron a la sala de interrogatorios. Shouta casi no se molestó en mirar por la ventana antes de entrar, pero cuando lo hizo tuvo que mirarlo 2 veces. Miró a Tsukauchi para asegurarse de que no estaba viendo cosas antes de que ambos maldijeran y irrumpieran en la habitación vacía. «Esta es la misma sala de interrogatorios, ¿verdad?», preguntó. «¿Aquí es donde lo dejamos?». «Sí». Tsukauchi estaba pálido. Todavía estaba esposado a la mesa cuando nos fuimos. Shouta miró más de cerca la habitación. Las esposas también se habían ido, lo que no era normal para un escape. La mayoría de los villanos que intentaban coger las esposas y luego dejarlas atrás para que el peso muerto no los frenara. Si Shouta no lo supiera mejor, casi diría que Masaki nunca había estado allí. Tsukauchi ya estaba regresando al lobby. «Sansa. ¿Qué pasó con el villano que tuvimos en la sala de interrogatorios 6? Shouta lo siguió para ver a Sansa en la recepción mirando el libro de registro. «Aquí dice que fue transferido, pero eso no puede ser correcto. Los villanos estaban bloqueando la entrada principal, así que supongo que podrían haberlo sacado por la parte de atrás, pero el ataque estaba consumiendo casi toda nuestra mano de obra. La persona que lo trasladó también se olvidó de firmar su nombre. Levanta el feed de seguridad», dijo Shouta. «Las cámaras deben haberlos captado saliendo». Sansa hizo una mueca. Uno de los ataques de los villanos falló su objetivo y golpeó la caja de energía. Hace apenas 5 minutos que volvimos a encender las luces, pero la estación estuvo en un apagón durante la mayor parte del ataque. Así que las cámaras no estaban grabando. Tsukauchi aclaró. «No señor». Shouta miró a Tsukauchi y se dio cuenta de que estaba pensando exactamente lo mismo. El ataque no fue aleatorio, ni tampoco el corte de energía. Todo había sido diseñado por alguien que no quería que Masaki hablara con ellos. Shouta se había equivocado. Quienquiera que estuviera detrás de la operación del Trigger era más poderoso de lo que había creído posible. Y la única pista que tenía era el símbolo del mal.